La etapa de la niñez es un tiempo maravilloso para aprender la palabra de Dios. Podemos imaginar a un niño como cuando crece la corriente de un río y se desborda y las aguas se dirigen hacia donde el hombre le abra el surco. Pues así son los niños. Comienzan a crecer, se desarrollan y se inclinan y se van desviando hacia donde primero se le abran las puertas. Por eso es tan necesario y tan urgente que usted como maestro le presente el evangelio a los niños para que puedan conocer a Cristo en su temprana edad y puedan permanecer en los caminos de Dios. Hay niños que no tienen muchos problemas y tienen la mente ociosa, deseando aprender algo y lamentablemente no se le enseña. Los padres, tal vez por falta de capacidad, no le enseñan o por falta de conocimiento, y en la escuela cuando le enseñan muchas veces no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios que usted sea quien le enseñe, porque otros niños tienen problemas y se van con el primero que le muestre algo. Es decir, muchos niños tienen problemas difíciles de resolver y el primero que le hace una oferta, con ese mismo se van. Por tanto, es la voluntad de Dios que usted como maestro sea quien le muestre el evangelio de Jesucristo a los niños, enseñando la palabra de Dios con efectividad. Y este es el tema de la lección número 4 que aprenderemos en este curso para maestros de niños, confirmando los pequeños de Cristo en este segundo nivel. Y este capítulo número 4, esta lección número 4 tiene algunos subtítulos, pero todos van relacionados con enseñar la palabra de Dios con efectividad. Aprenderemos acerca de la memorización del versículo bíblico, el libro sin palabras, la preparación de la lección bíblica y cómo enseñar a través de la música. Por tanto, no se pierda ninguno de estas lecciones que queremos compartir con usted. Entonces, en primer lugar, vamos a aprender la manera de enseñar la palabra de Dios con efectividad a través de la memorización del versículo bíblico. Y hemos utilizado un método que ha sido muy eficaz a través de los años, que se ha puesto en práctica, y también es muy práctico el método, y es este método IPEAR. Tal vez usted como maestro lo conoce, pero otros no lo conocen. Por tanto, vamos a aprender cómo hacer una introducción efectiva, una presentación del versículo bíblico, cómo enseñar el versículo bíblico correctamente, cómo hacer una buena aplicación y cómo hacer el repaso de tal forma que los niños aprendan correctamente el versículo bíblico. Si nosotros desglosamos estas partes, decíamos que la introducción, recuerde, la introducción es la parte fundamental, ya sea de un estudio bíblico o de la enseñanza de un versículo bíblico en este caso. ¿Por qué? Porque es en la introducción donde usted va a captar la atención. Por tanto, la introducción debe ser dinámica. Y la introducción debe ser algo que le llame la atención. En la introducción usted puede comenzar con una pregunta relacionada con el versículo que va a enseñar, o tal vez con una pregunta de la clase anterior, algo que tenga que ver con lo que usted va a enseñar. Pero también la introducción puede ser una ilustración, una dramatización y lo que Dios ponga en su corazón, de modo que usted enfoque al niño a lo que le va a enseñar en el versículo bíblico. En la presentación, usted le va a decir al niño, le va a presentar el versículo como tal, pero muy importante que en la presentación usted le diga al niño en qué parte de la Biblia se encuentra el versículo. Usted le presenta el versículo, pero le dice dónde se encuentra, o en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, el libro, el capítulo y el versículo que usted le va a hablar. Esta es la presentación. Enseñanza. En la enseñanza le vamos a hablar del versículo, pero diciéndole al niño los significados de las palabras difíciles de aprender. Recuerden que hay muchas palabras en la Biblia difíciles que a veces ellos no entienden. En el método, cuando estudiamos acerca de aprendiendo la Biblia por sí mismo, cómo podemos aprender la Biblia nosotros en nuestro tiempo íntimo con Dios, enseñamos que usted debe interpretar la Biblia utilizando otras fuentes como Biblias de diferentes versiones, diccionario bíblico, diccionario de su idioma, entre otros elementos
para interpretar bien. Asimismo es cuando usted encuentra una palabra difícil en un versículo bíblico, usted debe utilizar estos medios. Todos los medios que usted pueda. Biblia de diferentes versiones, diccionario bíblico y todo lo que usted pueda para identificar lo que Dios quiso decir en ese pasaje, en esa palabra tan difícil de entender. Esto es en la enseñanza. En la enseñanza, ahí presentamos el versículo y después seguidamente la aplicación. Recuerden que cuando aprendemos la Biblia por sí mismo, en la aplicación usted debe hacerse la pregunta, ¿qué me enseña este versículo a mí y cómo puedo aplicarle a la vida del niño? Es muy importante que usted en la aplicación utilice la palabra tú o usted, porque así, tú en el caso que sean niños y usted en caso de que sean mayores. ¿Por qué? Porque así la persona entenderá que Dios le está hablando directamente al corazón. Y en el repaso, repetimos el versículo bíblico de diferentes maneras, de tal forma que se quede grabada en los corazones de los niños. Pues, sin más preámbulos, vamos a ensayar. Nos imaginamos, vamos a presentar una clase con estos pasos de IPEAR. Introducción, presentación, enseñanza, aplicación y repaso. Nos hacemos la idea que ya estamos en el aula y tenemos a los niños frente a nosotros y les vamos a enseñar un versículo bíblico que se encuentra en el Salmo 119, 105. ¿Recuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces vamos a comenzar como enseñamos, con la introducción. En la introducción vamos a utilizar una pregunta y seguidamente vamos a desarrollar los diferentes puntos que hemos visto en este método de enseñanza del versículo bíblico. Tenemos los niños al frente y comenzamos con la introducción. ¿Alguna vez te has encontrado en algún lugar oscuro donde no sabes qué hacer? ¿En un lugar donde no sabes ni por dónde salir ni por dónde entrar? ¿A alguien le ha pasado? Amén, dice el niño que a él le ha pasado. ¿Y alguna vez te has encontrado con un problema tan difícil de resolver que todo se te torna oscuro? Parece que no ves la claridad o que nunca vas a salir de ese problema. Amén, a él le ha pasado. Pues sabe, la Biblia dice que la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Hoy vamos a estudiar un versículo bíblico que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Sabes dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo vamos a encontrar en el Salmo 119, versículo 5. Y dice así este versículo bíblico. Oigan, escuchen cómo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Y sabe usted lo que es una lámpara? A ver, ¿qué niño me puede decir qué es una lámpara? Amén. Perfecto. Lámpara es un utensilio que da luz. Y a ver, lumbrera, ¿qué es lo que es? Exacto, lumbrera es lo que usa la lámpara, un cuerpo que despide luz. Lo que usa la lámpara para emitir esa luz que se necesita que alumbre. Por tanto, es decir, el Señor dice en su palabra que la Biblia es esa lámpara que alumbra nuestros pies. La Biblia es esa lumbrera que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es lo que alumbra, por tanto, debes leer la palabra de Dios. Es muy importante que la leas siempre. Tal vez en estos momentos tú no te encuentras en un camino oscuro donde tienes que utilizar una luz, pero sí el mundo está lleno de problemas y tal vez te encuentras en estos momentos en un problema difícil de resolver y te parece que todo está oscuro a tu alrededor porque no le ves la salida. Dios te dice, la Biblia es la lámpara a tus pies. Lee la Biblia continuamente. Léela cuando te levantes y cuando te acuestes. Y cada vez que puedas, lee la Biblia. Porque ella es la única que te puede alumbrar por el buen camino. Tal vez estás teniendo comportamientos que no agradan a Dios. Y te sientes que estás en lugares oscuros. Pero la Biblia te enseña cómo comportarte correctamente. Porque ella es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Lee la Biblia siempre, aunque te parezca que todo está oscuro, aunque parezca que no ves la luz, la Biblia es la luz
como dice la palabra del Señor. Y vamos a ver si ya se aprendieron el versículo que aprendimos hoy. A ver, vamos a repetirlos todos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. A ver, ahora vamos a ver quién lo dice más alto. Nos ponemos de pie las niñas. A ver, las niñas. Repitan conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los varones ahora, a ver. Repitan conmigo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora se ponen de pie todos los que tienen pullover rojo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A ver, me parece que ya se lo aprendieron. Por tanto, espero que en la próxima lección, cuando vuelvan a la próxima clase, a ver quién me dice primero este versículo que acabamos de aprender. Se sientan todos y así sentados repetimos el versículo bíblico. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pueden sentarse. Y de esta manera, mi amado hermano, recuerden, mi amado maestro, recuerden que las láminas que usted pueda hacer deben tener letras mayúsculas y minúsculas según corresponda, porque así le enseñan en la escuela a los niños. Y en su libro, en su manual del alumno, aparece una práctica, pero esta práctica la haríamos en el caso de que estemos compartiendo el curso presencial. Por tanto, usted puede hacerla y escribirnos para saber, para revisar su tarea. Si usted tiene la posibilidad y tiene el tiempo, puede hacer un tiempo y esto le va a calificar para recibir su certificado. Entonces, enseñe, vamos a dejarlo de tarea y usted nos envía por WhatsApp, nos envía la evaluación. Enseñe uno de los siguientes versículos bíblicos utilizando el método estudiado. Y estos son los versículos bíblicos: Mateo 7:7, Mateo 28:18, Marcos 12:17, Juan 15:2, Juan 15:4, Juan 15:5, Proverbios 28:13, Juan 4:8, Romanos 8:31, Filipenses 4:13. En su manual del alumno están estos versículos bíblicos. Usted puede escoger uno de ellos y enviarme en un audio por WhatsApp lo que usted le explicaría a su niño. Recuerde que el número de WhatsApp es más 1-480-547-2114. Recuerde, más 1-480-547-2114. Y esta evaluación que usted haga, esta presentación del versículo bíblico, le evaluará también para recibir su certificado de graduado de maestro. Pero no nos vamos a despedir sin antes aportarle algunas ideas para que los niños memoricen el versículo bíblico. Usted como maestro puede ofrecer puntos. Esto es una de las ideas. Usted divide, en caso de que las aulas sean grandes, divide el aula en grupos y ofrece puntos. El niño, el grupo que más fuerte lo diga o que mejor lo diga, el que menos se equivoque, ese va recibiendo puntos. Y esto es una manera también de que ellos se aprendan correctamente el versículo bíblico. También puede enseñar versículos bíblicos relacionados con la lección que usted va a compartir, para que ellos lo memoricen mejor. Por otra parte, use el franelógrafo. En el franelógrafo usted puede poner el versículo bíblico. Use la pizarra y escríbalo. Haga un libro con una palabra del versículo en cada hoja. Es decir, usted hace un libro, hace varias hojas y en cada hoja hay una palabra del versículo y así ellos también le ayudará para que se lo aprendan. Use el lenguaje de señas. Tal vez en muchas iglesias no se use el lenguaje de señas, que es el lenguaje de sordos. Pero si en su iglesia se conoce, puede usar este lenguaje. A los niños les encanta hacer mímicas. Puede usar este lenguaje para que ellos aprendan el versículo bíblico. Use los asientos sorpresa, es decir, pone algún presente en un asiento o algo que le llame la atención, que les motive, y el niño que se siente en ese lugar es el que va a decir el versículo bíblico. Y tantas ideas que usted puede utilizar para la memorización del versículo bíblico, puede utilizarla y será de bendición, porque así
estará cumpliendo con enseñar la palabra de Dios con efectividad. Que Dios le bendiga y podamos ser hacedores de su palabra, pero que podamos poner en práctica estos métodos de enseñanza de versículos bíblicos que hemos aprendido hoy. IPEAR, introducción, presentación, enseñanza, aplicación y repaso. Que Dios te bendiga.